Vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Felicitamos también a todos los hermanos y agradecemos a todos los que se sumaron ayer, que fueron a nuestro viaje, primer viaje del año, organizado por el Ministerio Juvenil, y sabemos que Dios seguirá obrando. Tomo también la palabra de nuestro hermano Amin de motivarles, exhortarles a que nos inscribamos en la Escuela de Biblia y Teología. Es un programa para todos que se ha creado para equipar a la iglesia. Así que contamos con su apoyo y sabemos que Dios les permitirá prepararse de manera especial. ¿Qué tal si oramos para prepararnos y recibir el mensaje de la palabra de Dios? Amén. Entonces, así sentados en nuestro lugar, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana todavía. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Jesús, porque tú nos hablas, tú nos edificas con tu palabra. Gracias, Jesús, porque preparas nuestros corazones. Pones en nosotros, Señor, el querer como el hacer, según tu buena voluntad, para entender tu palabra, para encontrar en ella las respuestas que necesitamos. Mira, Señor, que nos preparamos a compartir no lo que está en mi corazón, sino lo que está en el tuyo. Háblanos, Señor. Ya como me has hablado también, te pido que hables a los hermanos aquí, que edifiques nuestros corazones, que podamos entender tu palabra y sobre todo, Señor, ponerla en práctica. Muchas gracias, Jesús. En tu nombre, amén y amén. Como dijo nuestro hermano Amín, el Señor nos había inquietado a compartir esta serie de 3 partes, la actitud del cristiano ante la batalla cultural, ya en esta tercera y última entrega que hemos titulado Persecución contra la iglesia. Es un tema que tal vez a algunos les parezca un poquito extraños, algunos no estarán tan familiarizados, pero tenemos un objetivo, o mejor dicho, 2 objetivos puntuales con compartir esta última parte. Próxima diapositiva, por favor. Y es primero comprender cómo la iglesia ha sido perseguida a través de la historia y los resultados que ha tenido esto. La iglesia de Cristo ha sido perseguida desde el día 1 de su nacimiento, siempre. Y eso ha tenido diferentes resultados. Entonces vamos a tratar de comprender un poco cuáles han sido. Y también, y muy importante, prepararnos para la persecución que se aproxima previo a la segunda venida de Cristo. La Biblia presenta algo especial, algo importante que debemos conocer de los próximos acontecimientos. En las ocasiones anteriores, las anteriores partes que compartimos de esta serie, hablamos de que la batalla cultural se trata de cambios impulsados y que son resistidos y están orientados a transformar costumbres, valores, tradiciones, ideología, etcétera, hasta el lenguaje. La batalla cultural es el resultado del pecado y las consecuencias en el ser humano. Y además esa batalla cultural es en realidad una guerra espiritual, porque tiene su origen en las fuerzas de las tinieblas. Y vimos cómo aspectos como la ideología de género, el aborto, el movimiento feminista, son campos de batalla, ¿verdad? De esta guerra general, esta guerra espiritual. Hoy veremos 3 cosas específicas. Primero, cómo la persecución de la iglesia impactó a la iglesia del Nuevo Testamento a través de la historia, luego de los apóstoles y también previo a la segunda venida de Cristo. Primero, en el Nuevo Testamento, ¿qué pasó? Vemos que Cristo les dice a sus discípulos, no se vayan hasta que descienda el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, vemos que se cumple esa promesa y los apóstoles, la iglesia, comienzan a predicar. Comienzan a compartir el mensaje del evangelio. Pero inmediatamente la iglesia empieza a tener impacto en su sociedad, impacto en su tiempo. Comienza la oposición primero con los líderes judíos. Y en Hechos capítulo 4, versículos 1 al 3, nos dice de la siguiente manera. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos.
y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. El contexto: Pedro y Juan predicando, están en el templo, conocemos la historia, van hacia el templo, hay un hombre cojo de nacimiento, tenía toda su vida postrado, y le dice, él le pide limosna, le extiende la mano, le dice Pedro, no tenemos oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, sé sano, levántate y anda. Fue sano. Eso fue un impacto tremendo en el ambiente, en el lugar donde estaban, porque no se esperaban que en el nombre de Jesucristo se hiciera este tipo de milagros. Entonces, inmediatamente los líderes judíos, al ver lo que estaba pasando con este nuevo movimiento, dijeron, no, esta gente tenemos que ponerle término ahora mismo. Bueno, pues ahí se da ese texto. Vemos que por envidia, por celos, por conflictos doctrinales, ellos no estaban dispuestos a aceptar a la iglesia de Cristo. Pero vemos en el capítulo 4 la conversación que tuvieron, los dimes y diretes, cómo Pedro y Juan defienden el evangelio de Cristo. Pero en los versículos 22 y 23 y 29 al 31 vamos a ver el resultado. Vamos a ver qué pasó luego de esa primera experiencia de persecución que enfrentó la iglesia. Versículo 23 del capítulo 4. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, saltamos entonces, pasamos al versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tenemos que entender algo muy importante acá. Dios siempre ha usado la persecución de su iglesia como un instrumento para que ésta crezca. Punto 1, eso es fundamental. Iglesia que quiere crecer en un contexto de una cultura, de un país, de una sociedad, de una u otra manera será perseguida, o violentamente, o ideológicamente, económicamente, de diferentes maneras. Pero vamos a enfocarnos en qué pasó aquí, en este contexto bíblico. Ellos le cuentan a la iglesia, le dan el testimonio y ellos empiezan a orar. Pero fíjense cómo esta experiencia dolorosa, esta experiencia de sufrimiento, lo primero que produjo fue unidad. Unidad por saber que tenemos que estar juntos, como nos mandó el Señor, acompañándonos en este proceso de sufrimiento. Produjo también dependencia de Dios en la oración. La respuesta de la iglesia fue orar, ayunar, buscar la presencia de Dios. Luego el resultado, lo que ellos pedían al Señor, ellos ni siquiera pidieron, Señor, líbranos de esta persecución. Fíjense qué interesante. Pueden luego leer el texto. Ellos pidieron, Señor, fortalécenos, danos de tu acompañamiento, extiende tu mano y haz milagros, sanidades, liberación. Entonces lo que produjo fue denuedo, y en el original esto se refiere a confianza, coraje, valor. Esto los motivó a depender del poder sobrenatural del Espíritu Santo, a que las señales y milagros que Jesús había dicho les acompañaran en su predicación. Produjo también un derramamiento del Espíritu Santo. Y esto es interesante porque ya ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero lo que recibieron fue una llenura. Como siempre enseñamos, hay un bautismo, pero hay muchas llenuras. Fue una dimensión nueva en la comunión con el Espíritu Santo. Y el gran resultado es que el evangelio se expandió. Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento enfrentó persecución, pero ellos no pidieron que se le quitara la persecución. Ellos entendían que el Señor de una u otra manera debía permitirlo. Lo que sí pidieron entonces fue fortaleza,
fue confianza y fue el poder sobrenatural del Espíritu Santo con ellos. Amén. Vamos a pasar unos años más adelante en el mismo libro de los Hechos, aproximadamente 5 años y medio, 6 años. Y vamos a ver el contexto de lo que pasó con Esteban. Esteban, el primer mártir de la iglesia de Cristo. Vamos a leer en Hechos capítulo 7, los versículos 58 en adelante y parte del capítulo 8. El contexto de Esteban predicando, dando testimonio ante el Sanedrín, ante los líderes judíos, lo condenan y pasa lo siguiente. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo? Ese es el mismo Saulo de Tarso que luego fue el apóstol Pablo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Durmió no de sueño, sino que murió. Eso es un eufemismo para decir que fue asesinado. Versículo 1 del capítulo 8. Y Saulo, el luego sería apóstol Pablo, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vamos a poner algo aquí también en contexto. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dijo a los discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, y me seréis testigos en Samaria y hasta... Ellos se habían sentido muy cómodos en Jerusalén. Jerusalén fue donde crearon su comunidad cristiana y repartían sus bienes y todo muy bonito. El Espíritu Santo estaba con ellos. Pero ¿y Samaria? ¿Y hasta lo último de la tierra? ¿Para cuándo? Hay algunos que hacen una paráfrasis aquí y a mí me llama la atención. Que ya que los discípulos, ya que la iglesia no obedeció a Hechos 1:8, entonces Dios permitió Hechos 8:1. Y es así, ya que ellos no obedecieron el mandato de predicar en Samaria, es decir, en el país vecino, y hasta lo último de la tierra, en todas las naciones, ¿qué permitió el Señor? Persecución. Satanás pensó que iba a acabar con la vida de la iglesia, con los cristianos, pensaría yo. Pero esa persecución, hermanos, ¿saben qué fue? Un instrumento de Dios. Porque si no, ¿cómo se iba a predicar el evangelio hasta los confines de la tierra? Estábamos muy cómodos en Jerusalén. Entonces, fíjense, por eso les puse la nota ahí, aproximadamente 6 años habían pasado desde Pentecostés hasta ese suceso. 6 años, todavía no habían ido a Samaria a predicar. Luego es que se dan los sucesos de Felipe predicando en Samaria y hasta las últimas naciones. 6 años. Y todavía no comprendían o no estaban dispuestos a asumir el compromiso de llevar el evangelio. Amén. Pero vamos a ver el resultado. Vamos a ver qué pasó luego de esta persecución. Y aquí vamos a dar un salto al capítulo 11 del libro de los Hechos. Vamos a pasar alrededor de 5 años desde que se dio la muerte de Esteban. 5 años en el futuro, estamos aproximadamente en el año 41 después de Cristo, donde se van a dar los sucesos de Hechos 11. Y vamos a leer los versículos 19 al 21. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Todavía seguían con el etnocentrismo. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía
hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió en él al Señor Jesucristo. Fíjense el suceso. Por la muerte de Esteban, ese santo del Señor, se da la persecución, se dispersan a estas diferentes naciones y miren el resultado. Un grupo de hombres y mujeres valientes de Chipre y de Cirene, es decir, eran de origen griego, helenístico, tenían una cosmovisión diferente de la vida. Comprendieron que no era solamente para los judíos, que había que predicarle a las otras naciones. Y efectivamente lo hicieron. ¿Y qué pasó? El Señor estaba con ellos. Las personas se empezaban a convertir, grandes milagros, sanidades, etc. ¿Y qué pasó después? Se fundó la iglesia más relevante de los tiempos que se narra en el libro de los Hechos, que fue la iglesia de Antioquía, que fue la iglesia que luego sostuvo o que envió al apóstol Pablo a Bernabé como misionero, que luego apoyaron a la iglesia de Jerusalén económicamente cuando vino la hambruna, etc. Producto de la predicación en medio de la persecución. Entonces la persecución es difícil, duele, nos hace daño, no quisiéramos pasar por ella, pero es necesaria. Es necesaria, en una medida u otra. Y debemos entender esto, que la iglesia de Cristo, bíblicamente, y lo vemos en todo el libro de los Hechos, hay más narraciones, creció en medio de la persecución. Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, iglesia, vamos a hacer una pregunta aquí de reflexión. ¿Qué nos enseña la persecución de la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Qué aprendemos? Yo veo aquí 5 cosas puntuales. Primero, la persecución produce unidad. La persecución nos hace comprender que necesitamos clamar unos por otros, ser un cuerpo más que nunca. La persecución produce dependencia del Espíritu Santo. Nos hace depender no de nuestra fuerza o de la relaciones políticas o económicas que tenemos, sino del poder de Dios. Nos da valentía porque nos da coraje, nos hace reafirmar que creemos en ese Jesús y estamos dispuestos a dar nuestras vidas. Incentiva y fomenta el mover sobrenatural en milagros, sanidades y prodigios, porque el Espíritu Santo respalda su palabra y respalda a quienes creen en él. Y también produce, y esto es muy paradójico, crecimiento numérico. Los momentos donde más la iglesia ha crecido a lo largo de la historia, y luego lo veremos un poquito más adelante, es cuando más persecución ha tenido. Increíble. Históricamente ha sido así. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los tiempos donde en medio de la Segunda Guerra Mundial se predicó el evangelio a muchísimas naciones que otrora fuera imposible, por ejemplo los japoneses, etcétera. Y después de la Segunda Guerra Mundial fue la gran explosión de la predicación del evangelio en el mundo entero, incluido República Dominicana. En el 1946 fue que tuvimos 45, 46, ¿verdad? Tuvimos los primeros misioneros formales de las Asambleas de Dios ya. 42, exacto, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Oigan eso, porque Dios usa la persecución para esto. Entonces, esto es como una introducción a lo que sigue, porque, tengo una pregunta que se me iba a quedar, muy importante. ¿Qué hacía a los primeros cristianos mantenerse tan fieles al Señor? Tal vez nosotros hoy vivimos muy cómodos, no tenemos persecución ideológica o muy poca. No vivimos en un gobierno comunista, ni socialista, etcétera, ni un régimen totalitario, como en Corea, en Cuba, cerquita, en Nicaragua, que ahora está pasando, están persiguiendo fuertemente a los cristianos, cerquita en el continente. ¿Qué hacía a estos primeros cristianos mantenerse fieles? Segunda Timoteo 1:12, el apóstol Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no, esto que él parecía era la cárcel. Él estaba preso cuando escribió eso, encarcelado por predicar a Cristo. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído
y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermano, ¿y usted sabe a quién ha creído? Y nosotros estamos seguros de que nuestro Dios es poderoso para guardar nuestras vidas. Inclusive si tenemos que dar nuestra vida por Cristo, que lo haremos por la causa correcta, que es lo correcto. ¿Qué tan convencidos, qué tan conscientes estamos de lo que significa ser cristiano? ¿Será solo estar en la iglesia, levantar las manos, predicar, evangelizar? Pero ¿y cuando sea confrontado, cuando me ataquen por yo seguir a Cristo? Voy a permanecer fiel al Señor. Que el Señor nos ayude y que siempre permanezcamos fieles. Amén. Un aplauso al Señor Jesús. Muy bien. Pasamos de la persecución de la iglesia en el periodo del Nuevo Testamento, la narración de los hechos, a través de la historia. Es decir, cómo la iglesia fue perseguida a través de la historia. Después de su nacimiento de la iglesia, hasta el año 313 después de Cristo, la iglesia experimentó el odio, persecución y martirio del Imperio Romano, tanto por motivos ideológicos, religiosos, políticos, culturales. Cientos de miles de cristianos, incluidos niños, mujeres, hombres, fueron quemados, comidos por leones y sistemáticamente asesinados. Esto fue algo histórico para la iglesia porque fue tener durante más de 300 años al imperio más poderoso del mundo constantemente persiguiéndolo. Hubieron periodos donde hubo más persecución, otros donde hubo menos, pero generalmente fue permanente. Hay un pequeño video que les quiero mostrar, algunos tal vez ya lo han visto, pero es una dramatización, una recreación de una película que trata sobre la persecución de los cristianos en los tiempos del Imperio Romano. Son imágenes tal vez un poquito fuertes, pero es lo que pasó, es la realidad y debemos ser conscientes de ello. Cabina cuando estemos listos. Cualquier cosa puede darle escape al modo presentación y lo pone desde ahí. Pero mientras tanto, para que tengan el contexto, se hacían juegos públicos, espectáculos públicos, donde se llevaba a los cristianos para ser comidos por leones, asesinados, y era un asunto que la gente disfrutaba literalmente ese proceso. Le puede decir que sí, cabina, y lo abre en YouTube. Ok, tenemos un pequeño problema técnico. Traten de buscarlo, cabina, rapidito en YouTube. Así mismo les va a aparecer, dura 3 minutos el video y es bien fácil porque no quiero dejar de mostrarlo. Sin embargo, para que tengamos claridad, aunque la iglesia fue perseguida, fueron muertos, asesinados, nunca dejaron de predicar, nunca dejaron de ser fieles al Señor. Nunca dejaron de proclamar el mensaje de Cristo en los momentos más difíciles. Hay narraciones y muchos escritos, muchos padres de la iglesia y cristianos documentaron toda esa persecución. Uno de ellos, que se los recomiendo, luego tal vez lo pueden buscar, descargar de internet, fue el escritor Eusebio de Cesarea. Él escribió un libro, se llama Historia Eclesiástica. Él vivió en los tiempos de Constantino y él narra, el 300 y pico por ahí, y él narra y recoge los testimonios de persecución de la iglesia. Usted se va a sorprender con las cosas que pasaron. Ahora sí, cabina, ya estamos listos.
Muy bien, lo podemos detener ahí ya. ¿Y nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestra vida así como ellos? Esos creyentes no vacilaban. La gran mayoría, muy pocas eran las excepciones, o algunos, que negaban a Cristo. Para ellos era una honra, un privilegio dar su vida. En el libro de los Hechos dice que se sintieron privilegiados por dar su vida por el nombre de Cristo. Y nosotros estaríamos dispuestos así a dar nuestra vida. Llega hasta ahí nuestra fe. El Señor espera que estemos preparados, porque en cualquier momento podemos ser víctimas de persecución en diferentes niveles, ideológico, con violencia, de otro tipo. Pero hay que estar listo. Esto no es para estar jugando al cristiano. No es para ir a la iglesia o venir a la iglesia solamente. Es para tener un compromiso, hermanos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a dar nuestras vidas si es necesario y a tener el compromiso que le espera. Amén. Quiero pasar de primero la persecución en el tiempo del Nuevo Testamento, ya lo vimos. Luego la persecución a través de la historia a la iglesia. Y ahora vamos a ver ya el último punto, la persecución de la iglesia previo a la segunda venida de Cristo. La persecución en la actualidad. Más de 300 millones de cristianos al día de hoy sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe. Sin embargo, siguen a Cristo cueste lo que cueste. 300 millones de cristianos a nivel mundial. Esos datos son de la organización Puertas Abiertas, que es una ONG cristiana que se dedica a esto, a tener la información de la persecución de la iglesia, ayudar a las personas que están siendo perseguidas. ¿Dónde? En Europa, en Asia, en África, en Medio Oriente. Son las zonas que más persecución hay. Aquí en América tenemos relativamente poca persecución, como que se persiga físicamente, pero sí la hay. Ya hay persecución legal, religiosa, ideológica y económica. Canadá, por ejemplo. Canadá es uno de los países que más se ha secularizado. Tiene leyes muy estrictas contra la predicación del evangelio. Literalmente le pueden meter preso por llamarle pecado a la homosexualidad. Literalmente. Y es lo normal allá. Y los cristianos están enfrentando persecución. Un país de primer mundo, sumamente desarrollado. Pero más cerca, lo decíamos ahorita, Nicaragua, por ejemplo. Hay un régimen político allá que está incidiendo y persiguiendo activamente a los cristianos. Eso se ha vivido en otros momentos de la historia en Latinoamérica. Tal vez en República Dominicana hemos gozado de muchísima paz. Tal vez se vivió persecución, pero más de la iglesia católica hacia los evangélicos, hacia la iglesia que vino luego de la Reforma Protestante. Fue una persecución diferente, pero también fue persecución. Ahora, Mateo capítulo 24, versículos 3 al 8, vamos a volverlo a leer. Lo vimos al principio. Aquí nos presenta el contexto de lo que estará pasando previo a la segunda venida de Cristo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Ojo con esto, vamos a tratar de ir leyendo e ir comprendiendo rápidamente cuáles de esas señales ya se han cumplido o cuáles se están cumpliendo para tener claro por dónde va el asunto. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto ha pasado y tiene años pasando. Muchas personas que se autoproclaman ser Cristo. Ahí hubo uno muy famoso llamado Jesús Miranda hace un tiempo que decía ser el anticristo o Cristo encarnado, y si usted no sabía, ahora lo va a saber. Su esposa ahora se llama Cristo Lisbeth, la que era la mujer de ese hombre. Él murió, él falleció, gracias a Dios el Señor se lo llevó, pero su esposa ahora siguió y ella dice que es Cristo ahora encarnado en el cuerpo de ella, literalmente, y así en el mundo entero. Entonces, ¿esta señal se ha cumplido? Sí, se está cumpliendo y se ha cumplido. El versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ucrania, Medio Oriente, África. Ahora las noticias últimas están diciendo que no solamente va a ser una guerra entre el bloque de la OTAN y Ucrania y Putin, sino que Europa completa quiere entrar en guerra contra Rusia, etcétera. Y ya se escuchaba que el Papa Francisco decía hace unos días que ya estamos en la tercera guerra mundial, de una manera u otra. Y las potencias hegemónicas están fomentando guerra. Ellos quieren guerra. Eso no es que pase porque pase, es que les conviene la guerra por diferentes motivos. Entonces, ¿se ha cumplido esa señal? Se cumplió. Mirad que no os turbéis, porque ¿qué pasa? Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, todavía no es el fin, iglesia. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, una ampliación de los conflictos bélicos en el mundo y económicos también. Y habrá pestes, COVID-19, SARS-CoV-2 y los que puedan venir por ahí, que ya se están preparando los gobiernos y las autoridades para las próximas pandemias. Y habrá hambres. Estamos viendo cómo la producción de alimentos y la seguridad alimentaria es una de las grandes preocupaciones en los conflictos a nivel mundial ahora. La escasez de agua, el mal llamado, yo diría, o utilizado mensaje del cambio climático, que a veces es una propaganda climática, se está utilizando para dar un mensaje de que ya no hay recursos y unos pocos quieren acaparar esos recursos. Entonces hay que tener conciencia, los precios de los alimentos y demás se están disparando por esto. Ciertamente hay una escasez en la producción. Entonces, hambres y terremotos en diferentes lugares. No hay que decir mucho. Turquía, Siria, Colombia, la semana pasada, un terremoto de 5.8. Aquí lo vivimos, un sustico pequeño, pero lo vivimos. El mundo está sintiendo todos estos efectos. Entonces, hermanos, yo no sé qué Biblia usted lee, pero la que yo leo es muy clara. Y dice que las señales se están cumpliendo. ¿Y todo esto será qué? Yo creo que ahí es que estamos, en principio de dolores. Estamos en eso. No es el fin, recuerden, es principio de dolores. Y es principio de dolores porque no se habla, no es la gran tribulación en sí, eso es otra cosa. Pero es el preludio, el preámbulo para la persecución de la iglesia, que eso es lo que viene ahora. Yo preparé un cuadro aquí sinóptico o comparativo donde presenta Marcos, Mateo y Lucas el mismo pasaje, pero dice cosas ligeramente diferentes o que se complementan. Ellos hablan ahí del periodo de persecución de la iglesia. Marcos lo puse del principio porque si no sabían, Marcos, según la tradición, fue el primer evangelio en escribirse. Mateo tomó una buena parte de Marcos y Lucas a su vez de esos dos. Entonces lo que dice Marcos siempre es interesante verlo de principio porque fue como, inclusive fue testigo ocular de muchas de las cosas que escribió. Marcos, ¿qué dice Marcos que habrá? Los versículos, el capítulo 13, versículos 9 al 13, dice que os entregarán a los concilios,
en las sinagogas os azotarán, los llevarán delante de reyes y gobernantes para testimonio a ellos. El Espíritu Santo hablará a través de ustedes, los familiares se entregarán unos a otros por causa de Cristo, y seréis aborrecidos de todos los hombres por causa de mi nombre. Así lo resume Marcos. Eso es lo que va a pasar en ese periodo de persecución. ¿Qué dice Mateo? Lo leímos al inicio. Os entregarán a tribulación. Fíjense, Marcos no usa la palabra tribulación, pero Mateo sí. Es una tribulación, no es la gran tribulación, pero es un periodo de sufrimiento de alguna manera para la iglesia. Lógicamente vamos a ser perseguidos. Entonces, os matarán, muchos cristianos tropezarán y se entregarán y se aborrecerán unos a otros, y el amor de muchos se enfriará. Es decir, producto de esa persecución contra la iglesia, la unidad de la iglesia va a ser destruida y hasta familias se van a entregar a las autoridades que los persigan. Lucas 21, del 12 al 19, ¿qué dice? Os perseguirán y os llevarán a las cárceles, ya eso está pasando. Yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y esto es interesante porque Lucas hace mucho énfasis en esto, que cuando estemos dando testimonio ante las autoridades y ante las personas que juzguen a los cristianos, no se preocupen por qué van a decir, dice Lucas. Quédense tranquilos porque el Espíritu Santo hablará a través de ustedes y yo les daré una palabra y sabiduría que no podrán resistir ellos. Todo esto para que el nombre de Cristo, ¿verdad?, sea conocido. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, porque el Señor tiene el control. Sí, el Señor va a permitir que algunos cristianos fallezcan, que mueran, que pierdan la vida, pero tal parece que el Señor va a preservar en gran medida a su iglesia. Recordamos, esto no es la gran tribulación, pero sí la gran persecución de la iglesia. Y estos son los sucesos previos, escuche, previos a la segunda venida de Cristo. En Mateo dice, luego de todo esto, luego de esta gran persecución, entonces vendrá el fin. Entonces mire, ya lo vimos, se ha cumplido la mayoría de las señales, estamos en principio de dolores, ¿y qué sigue después? La persecución, es eso lo que sigue. En algunos países más, en otros menos, pero ya estamos viendo cómo la sociedad caída, este mundo gobernado por el sistema de cosas, ¿verdad?, gobernado por Satanás, está cada vez más arreciando la persecución contra la iglesia. Pero el resultado, ¿cuál será? Esto es lo importante y lo valioso. ¿Cuál va a ser el resultado de la persecución? Mateo dice que el evangelio será predicado a todas las naciones y el que persevere hasta el fin será salvo. Eso lo dice Marcos. Luego Mateo dice, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, entonces vendrá el fin. La gran persecución que viene contra la iglesia será parte del gran avivamiento y de la gran extensión del reino de Jesucristo. Y es interesante porque la única condición, o por decirlo así, que se pone en la Biblia, por lo menos que recibimos, para la segunda venida de Cristo, es que el evangelio sea predicado en todo el mundo, que cada ser humano escuche el evangelio. Y ya en la semana de misiones más adelante se hablará de esto, pero hay una tarea muy importante. Hay que predicar el evangelio. ¿Y qué aprendimos en Hechos con la persecución en motivo de Esteban? ¿Qué usa Dios para que se predique el evangelio? Dígalo fuerte, sin miedo. La persecución. Porque cuando somos oprimidos, cuando somos atacados por nuestra fe, ahí es que más nos comprometemos y decimos, no, yo voy a dar mi vida si tengo que darla, pero voy a llevar el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Y el último de los resultados, lo dice Lucas ahí, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Yo quiero presentar brevemente, ya casi concluyendo, algunos motivos que el Señor me ha inquietado y que en la palabra puedo ver que serán motivos fundamentales para la persecución en este tiempo, en el contexto que nos ha tocado vivir. Primero, defensa del modelo bíblico del hombre y la mujer.
rechazo a la ideología de género. Esto ya es un campo de batalla fuerte y ya se persigue abiertamente a los cristianos porque creen esto. Ideológicamente, tal vez, económicamente, en puestos de trabajo, etcétera. Esto ya es un campo de batalla y se está identificando en muchos países y gobiernos a los que defienden los modelos bíblicos de la identidad humana para atacarlos de alguna manera. Defensa de la vida, oposición al aborto y la eutanasia. Aquí no se habla mucho de eutanasia, pero ya en Canadá, países de Europa, países nórdicos muy desarrollados, tienen algo que se llama, ¿cómo le llaman ellos? Eutanasia, pero también es la eliminación acompañada de la vida. Ellos te acompañan a quitarte la vida. Y tiene muerte asistida, ese es el término. Y tiene un paquete de salud, así como tú tienes un plan dental en el seguro, tú tienes un plan para aplicarte la eutanasia. Te ayudamos a morirte. Porque no tiene mucho sentido que tú estés vivo ya, si tú estás un poquito afectado de salud o muy anciano, etc. En Japón están yendo por el mismo camino, me acabo de enterar. Entonces el mundo quiere la muerte del no nacido, la muerte del que no es productivo para sus intereses. Y los que defendemos la vida en todos sus formatos, vamos a ser perseguidos. Defensa de la familia, la oposición al Estado como encargado de la crianza de los hijos. Todavía en este país hay libertad. No saque de contexto estas palabras, pero todavía aquí usted le puede dar una pela a su hijo y no lo meten preso. Literalmente. No estoy haciendo apología de la violencia, pero es el uso razonable de la corrección con vara, que dice la Biblia. Yo lo diría así. Pero hágalo en Estados Unidos para que usted vea cómo le llaman a la policía. Entonces, de una u otra manera, los valores bíblicos no compaginan con la cultura con la que vivimos. Entonces, nos van a perseguir, es el resultado obvio. Y al final, defensa de la justicia, la oposición a los sistemas políticos totalitarios. En conclusión, la iglesia del Nuevo Testamento enfrentó persecución y se mantuvo firme a Cristo. La iglesia a través de la historia también la enfrentó. Y se aproxima la gran persecución contra la iglesia previo a la segunda venida de Cristo. Ahora yo le voy a dejar con esta pregunta. ¿Mantendremos nuestra fe en Cristo a pesar de la persecución? Y le quiero pedir al pianista que vaya subiendo y me acompañe. Y vamos a ponernos de pie un momento. Y vamos a hacernos esta pregunta. Y a reflexionar en el Señor. Si hoy en República Dominicana se desata una persecución del tipo que sea, sistemática, yendo puerta por puerta a quitarle los bienes a los cristianos, cerrándole la cuenta de banco o físicamente contra nuestras vidas, ¿usted se mantendría firme en Cristo? ¿Seguiría diciendo, yo sigo a Jesús? Dígalo con fuerza, dígase amén con valentía, con fuerza, con convicción, porque hay que estar preparados. Ser cristiano no es un juego, no estamos jugando a ser cristianos. Aquí vivimos en una sociedad donde prácticamente la represión contra el evangelio o la persecución que nosotros vivimos aquí es muy poca o mínima. Pero en Medio Oriente, en otros países de América, en Cuba, Estados Unidos, ya increíble que una nación que ha bendecido tanto al mundo con el evangelio esté persiguiendo la fe. Canadá por igual, Europa. Se está persiguiendo a los creyentes y ellos están perseverando. Y lo más interesante, lo maravilloso, es que siguen predicando. Nuevas iglesias se están fundando. En China, el país comunista donde se persigue y se mata y tortura a los cristianos, es el lugar donde más iglesias se están plantando en el mundo entero. Miles, cientos de miles de iglesias secretas, por supuesto, en hogares, a escondidas de las autoridades, pero el evangelio está creciendo, que ya son cientos de millones de creyentes en esa nación. A pesar de la persecución, a pesar de la oposición, hermano, el Señor está contigo. El Señor no te ha dejado, Él no te va a dejar. Y si enfrentas persecución, confía en Jesús, porque Él prometió estar con nosotros. Entonces,
aunque nos preocupe, aunque tengamos temor, vamos a confiar. Vamos a creerle al Señor. Vamos a depender de su fortaleza, de su espíritu. Vamos a clamar a Él para que no nos deje flaquear. Y hagamos esta oración. Oremos todos en este momento. Señor Jesús, estamos aquí reconociendo el desafío que significa ser cristiano. Señor, no es un juego. No es una mera parte de nuestra vida social. Es el todo, Señor. Es nuestro todo. Y tú diste toda tu vida. Tú no te detuviste ante la persecución de los judíos, de la nación o del mismo imperio romano. Señor, tú diste tu vida. Estuviste comprometido, Señor, con salvarnos. Ayúdanos a vivir comprometidos, Padre. A vivir comprometidos, Señor. En medio de la persecución ideológica, económica, política, hasta física contra nuestra vida, ayúdanos a perseverar. Que cuando nos pregunten en la universidad, en el trabajo, si eres cristiano, digamos sí lo soy, de lo bueno, confiando en Cristo. Que no nos avergüence decir que somos cristianos, que no nos avergüence predicar, sino que siempre, Señor, siempre seamos testigos fieles de tu nombre. Señor, mira, si alguno ha estado descuidando su testimonio de ti, si alguno ha tenido temor, dudas, inseguridad de decir que es creyente, de mostrarlo con acciones, llena, Espíritu Santo, inunda de tu presencia ahora. Da valentía a cada uno. Llénanos de tu presencia poderosa ahora. Si alguno está siendo perseguido en la escuela, en la universidad, si ha sentido la opresión en el trabajo, en la familia, en donde vive, por predicar tu fe, que ahora reciba fortalezas de lo alto, en el nombre de Jesús. Valentía para testificar en la universidad, a los compañeros del trabajo, a la familia, en el vecindario, en donde quiera. Mira, Señor, ese desafío que tú nos haces. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús, y no nos dejes flaquear. Mira, Señor Jesús, que tengamos conciencia de que tú eres la prioridad, de que servirte a ti es nuestra prioridad. Por eso, Señor Jesús, dependemos de ti. Que cuando se levante esta final persecución, estemos listos, sin miedo, sin temor, apercibidos. Que si tenemos que darlo todo, lo demos, Señor, sin miedo, en el nombre de Jesús. Y a pesar del miedo, que estemos comprometidos contigo, Señor. Mira, Padre, si aquí alguno vino padeciendo alguna situación en su hogar, si está pasando una crisis familiar o una persecución en su familia, Señor, yo clamo por fortaleza ahora. Mira los milagros que hacen falta, Jesús. Mira los milagros económicos, las situaciones de salud que está pasando tu iglesia. Si alguno vino buscando hoy una respuesta, trae una respuesta en el nombre de Jesús a su oración. Que esa situación familiar, ese conflicto en el hogar que está pasando, hoy el Señor te dice: sé valiente, no tengas miedo, yo traigo respuesta para tu familia. Que cualquier situación de salud, Señor, mira a los enfermos aquí, los que están en sus casas también y nos ven. Si alguno vino con un padecimiento, una dolencia, un diagnóstico, Señor, y está pidiendo un milagro, ahora yo clamo en el nombre de Jesús, con fe junto a mis hermanos, para que tú sanes. Sana en el nombre de Jesús a los enfermos aquí. Que toda dolencia, todo padecimiento, toda etiología se echa afuera en el nombre poderoso de Jesús. Mira todo padecimiento neurológico o neuronal, o que tenga que ver con el funcionamiento de las neuronas, sánalo ahora. Señor, está sanando a alguien de un padecimiento neuronal que tiene que ver con el funcionamiento de tu cerebro. Dice el Señor: yo estabilizo los neurotransmisores de tu cerebro. Era manche acá. Toda esquizofrenia, toda depresión, todo trastorno bipolar es echado fuera, es quitado en el nombre de Jesús. Cerebro, sana ahora en el nombre de Jesús.
toda enfermedad pulmonar, toda enfermedad respiratoria que está afectando a mis hermanos, ahora pulmones sanen en el nombre de Jesús. Todo problema de asma, hay una madre que le ha dicho al Señor: sana a mi hijo de este asma, Señor. Sana a mi hijo de este asma. Dice el Señor: yo lo sano, yo toco su cuerpo, yo quito ese asma en el nombre de Jesús, y desaparece ese asma y sus pulmones son sanos ahora en el nombre de Jesús. Hay alguien aquí que ha estado padeciendo de enfermedad en los riñones. Tus niveles de creatinina han estado subiendo, ya están por encima de un 2. Tienes más de 2 puntos en los niveles de creatinina. Dice el Señor: yo sano tus riñones. Yo escuché tu oración y no vas a tener que llegar ni a operación ni a diálisis, porque yo sano tus riñones, y esos niveles de creatinina ahora se normalizan en el nombre de Jesús, y tus riñones son sanos. Sistema renal sana ahora en el nombre de Jesús. Mira, Señor, cualquier otro padecimiento, cualquier dolencia, cualquier diagnóstico que hoy está aquí padeciendo, el que esté, cualquiera, o en su casa, ten misericordia y sana. Ten misericordia y sana a los enfermos, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús.